Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora de la mañana volvemos sobre algo que anticipábamos, que queremos profundizar. Hablábamos antes de la necesidad de pensarnos en otros espacios, de dejar de habitar lo monolítico, lo que nos apelmaza, lo que nos hace subir al subte o a los colectivos como sardinas o como atunes en lata, porque estamos un poco despedazados también en las grandes ciudades. Pero no hay derecho tampoco, ¿no? Somos seres pensantes, personas que podemos discernir, que tenemos sueños, esperanzas de vivir un poco mejor, de transitar con alegría. ¿Por qué con el ancho territorio no es posible pensar en nuevas urbanizaciones, otros modos de construir, con materiales más amigables con el ambiente, sin tanto costo? Bueno, hay una gran oportunidad. Este es un tiempo de oportunidades. El siglo XXI, en su primer cuarto, ofrece una gama de oportunidades que tenemos que aprender a saber mirar. Y una de esas tiene que ver con la arquitectura sostenible. ¿Pero qué es construir sustentable? ¿Qué significa eso? Hondamente. Guillermo Durán es el director ejecutivo de Habitar, una empresa B, ustedes saben, que está alineada con la sostenibilidad y que se ocupa de estas cosas, la arquitectura sustentable. Así que él seguramente nos va a ayudar. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Y buen día para todos. Muy buen día. ¿Qué dirías para quien anda por ahí escuchando hoy la radio, por ahí están corriendo en algún parque, por ahí transitan alguna parte de la Argentina en la camioneta o en un auto, por ahí escuchan tomando mate? ¿Qué es construir sustentable? La construcción sustentable lo primero que hace es tratar de analizar el contexto en donde nosotros vamos a construir. Y ese contexto no es solo el clima o no es solo la geografía en donde uno va a hacer una construcción, sino también la gente que lo va a habitar, tratando de tener un relevamiento sensible sobre las necesidades que la misma gente y los deseos, los anhelos que la gente va a querer tener sobre esa construcción. Puede ser un edificio, puede ser una casa, puede ser una escuela, y a partir de ahí aprovechar las condiciones de sol, aprovechar, como bien decías, una materialidad que sea eficiente para poder disminuir los consumos de energía, en muchos casos usar agua de lluvia para disminuir el consumo de agua y sobre todo generar espacios también agradables desde la salubridad. Hay distintas variables que hacen a que una construcción sea más amigable desde la salubridad. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de generar construcciones con altos poderes de ventilación y poder medir la ventilación del aire, poder automatizar un montón de sistemas, y en ese conjunto, que espero haberlo sintetizado de alguna forma proporcionada, construcciones más amigables con el ambiente que reduzcan el consumo de recursos, y no significa que sean más costosas tampoco. De eso te quería preguntar. ¿No son más costosas? No, porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis de cómo entra el sol en una construcción, la decisión de diseño es dónde poner la ventana. Entonces, por ejemplo, nosotros como estudio de arquitectura hacemos un estudio de asoleamiento en una vivienda, por poner un caso muy típico, y el aprovechamiento de ese recurso o generar buena ventilación no hace más costosa la casa, sino simplemente saber cómo es la trayectoria del sol para poder diseñar en función de eso. Ese es un ejemplo concreto de otros ejemplos más que marcan esto, que la arquitectura sustentable no es más costosa. En algunos casos sí, por ahí se requiere el concepto de inversión, cuando uno va a aplicar muchas energías renovables, bueno, detectar si se eligió bien el equipo, que se amortice en un tiempo prudencial. Guillermo, te habla Marina, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo estás? Muy bien. Guillermo, recién comentaste que me llamó la atención aprovechar el agua de lluvia. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo es este método?
Es un método que nosotros venimos probando hace mucho tiempo, hemos escrito libros sobre esta temática y vamos comprobando, por ejemplo, que para juntar agua de lluvia es importante tener lo que nosotros denominamos como filtro de primeras aguas. Es un sistemita muy sencillo, muy mecánico, que una estrategia lo que hace es separar las primeras aguas, o sea, las primeras lluvias, porque son las que exponencialmente tienen el agua más sucia, porque obviamente la superficie por donde cae el agua puede estar sucia, con tierra. Claro. Ese es uno de los elementos. Por otro lado, saber dimensionar también los tanques, evitar el uso excesivo de bombas para recircular el agua en el sistema. Son 2 o 3 cosas, estas que mencioné, que si uno las puede ejecutar de forma austera, también son sistemas de muy bajo mantenimiento, que esa es una variable de la sustentabilidad, no cargarse con sistemas que también en un futuro nos van a requerir tiempo para poder mantenerlo, porque el tiempo también es un recurso no renovable y es lindo aprovecharlo bien. ¿Podrías describirnos concretamente cómo sería una de esas casas que colecta el agua de lluvia? ¿Tiene un tanque al lado? ¿Está arriba del techo? ¿Cómo debiéramos imaginar esa construcción? ¿Cómo las ventanas? ¿Cómo el resto de la calefacción? Bueno, por ejemplo, en el tema de juntar agua de lluvia, es importante calcular la superficie en donde uno va a juntar las precipitaciones. Nosotros tratamos de aprovechar la ley de la gravedad, a partir de ahí ver si podemos juntar el agua en un tanque que quede elevado también, para que en esa misma gravedad se pueda aprovechar el agua. O si no, también juntamos el agua en distintos tanques, pueden ser 2 o 3, a veces está bueno que sean 2 o 3 porque uno también va sirviendo de decantador del otro. ¿Estás hablando de tipo tanque australiano, de esos que se ven en el campo, o hablas de los tanques de la ciudad? Los tanques de la ciudad pueden ser tanques convencionales, pueden ser tanques de cemento, pueden ser tanques de PVC. Por ejemplo, ahora hace poco inauguramos un centro de yoga ahí en la avenida Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, que el sistema de agua de lluvia lo pensamos para que la gente cuando vaya a este espacio lo pueda ver. Es un lugar público, entonces ahí la gente, nosotros comunicamos, también a veces con carteles y demás, cómo pueden ser esos sistemas, y todos estos sistemas se hacen con elementos de construcción tradicional, no tiene ninguna mayor complejidad. Al igual, por ejemplo, cómo se hace una ventana que aproveche el sol, nosotros en primera instancia tratamos de orientarlas preferentemente al norte y a partir de ahí generar una ventana que aproveche el sol en invierno, que es donde más se necesita este recurso, y en verano que pueda tener algún alero, justamente para evitar que el sol ingrese en verano y generar un sobrecalentamiento interno. Y esto lo vamos manejando con diagramas, con programas en computación, en donde vamos haciendo los análisis de sol, y a partir de ahí concluyendo también el diseño, por ejemplo, en este caso de las ventanas. Guillermo, con respecto a los materiales de construcción específicamente de estas viviendas, o bueno, de cualquier, recién nombrabas una casa de yoga, ¿qué materiales están usando hoy? Hoy, por ejemplo, en este sector, y voy a aclarar la importancia de la cuestión regional en esta decisión, porque está muy vinculado a una cuestión climática. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en toda esta zona usamos mucho steel frame, que es un sistema constructivo que desde la reglamentación pasó a ser un sistema tradicional hace un par de años, y también el hormigón celular curado en autoclave, que son unos bloques de color blanco, que son 2 de los sistemas que más usamos en estos lugares, y cada uno de los sistemas constructivos uno le puede adentro ir agregando otros elementos que mejora la eficiencia. Y me parece importante el tema de la región, porque por ejemplo, ahora estamos haciendo un hotel en Cachi, en Salta, en donde ahí utilizamos el adobe como material, producto de la inercia térmica que tiene el sector, u otros sistemas que estamos construyendo en la Patagonia, que por ahí por cuestiones climáticas mucho más frías requieren otro tipo de sistemas constructivos. Estamos escuchando a Guillermo Durán, es especialista en arquitectura sustentable.
¿Qué pasa con los oficios, Guillermo? Se dice, hay muchos, los carpinteros, por ejemplo, que están en extinción. ¿Ustedes encuentran personas que estén dispuestas y capacitadas para construir lo que serían las nuevas casas? Bueno, es una muy buena pregunta esa y muy amplia, en el sentido de que, por un lado, es necesario capacitar a la gente con las nuevas tecnologías, como por ejemplo el steel frame, el hormigón celular. En el tema de carpintería, hoy por hoy está el balloon frame con poliuretano expandido, que es otro sistema constructivo que se requiere de carpinteros capacitados. Y la ventaja de todo esto es que los sistemas constructivos nuevos son fáciles de utilizar. Cuando uno analiza todas las técnicas, no solo en los sistemas constructivos, sino en las instalaciones, los que diseñan los sistemas lo piensan también justamente con esa variable de la facilidad para aprender todos esos sistemas. Por eso, por un lado, se necesita la formación y que la gente se anime, y por el otro lado, lo bueno de que es fácil. Y el gran desafío es que nosotros, en la industria de la construcción, estamos saliendo de una concepción tradicional de la construcción, de relacionar a una pared con un ladrillo común. Y hay que animarse porque hay muy buenas propuestas, hay empresas que también te dan un asesoramiento gratuito como para convencerte del sistema, y yo creo que eso, como decías al principio, Sergio, es una oportunidad que tenemos hoy por hoy, con mucho potencial. Además, pareciera que conjuga el presente rutilante, vos hablaste del hormigón celular, con la construcción primaria del adobe, la paja y barro que conocemos en los ranchos de la Argentina, el gaucho y demás. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Hay un porcentaje determinado de lo antiguo y lo más moderno? Sí, hoy por hoy, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el adobe, procuramos usarlo en climas un poco más secos. Nosotros hemos hecho construcción con tierra en esta zona. El tema es que a veces puede requerir un poco de más de mantenimiento que los sistemas que estamos mencionando por el índice de precipitaciones que nosotros tenemos y también lo fuerte que son las precipitaciones en este lugar, producto también de los cambios climáticos que se están generando. Entonces, nosotros personalmente, todo lo que es construcción natural y con tierra, tendemos a hacerlo en lugares en donde no solo por ahí las precipitaciones no son tanto, sino que la amplitud térmica es muy grande y el adobe tiene la propiedad de la masa térmica, que por ahí es algo medio técnico y no quiero aburrirlos con esto, pero estabiliza muy bien esas diferencias de temperatura que se generan durante el día y la noche. Por eso es que en esos lugares, parte de Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, son los lugares en donde más elegimos poner. Pero bueno, siguiendo con lo que decía Sergio, nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires contamos con el ejemplo de la Casa Chorizo, que más allá que muchas de ellas están hechas con tierra, el diseño de la Casa Chorizo contempla muy bien algunas cuestiones climáticas y es una arquitectura de la cual nosotros aprendemos mucho por estas cuestiones de ventilación, de orientación, de altura de las ventanas, de altura de los locales, y es un ejemplo de cómo la sustentabilidad no es solo innovación y nuevas tecnologías, sino también aprender a tomar lo bueno del pasado. Es como ser modernos, pero escuchar al abuelo los consejos que nos da, digamos, haciendo una metáfora en las cuestiones más familiares. Muy bueno. Guillermo, esto que decís es interesante, ¿no? De las casas chorizo, que muchas además se tiran abajo, se construyen otras cosas y bueno, y tomar como eso como ejemplo. Con respecto, por ejemplo, a estos materiales que vos planteás, ¿qué actitud tiene en general la gente? ¿Es reticente? ¿Enseguida se prende? Mencionabas hace un ratito eso, pero como para profundizar un poco más. Bueno, es curioso cómo cambió el tema en años, porque por ejemplo hace 10 años, cuando nosotros empezamos a utilizar esta tecnología, y la gente era un poco más reticente, como que todo lo nuevo es motivo de desconfianza. Y hoy por hoy la gente está ávida de cosas nuevas.
Incluso a veces hay sistemas constructivos que la gente los quiere utilizar con expectativas hasta falsas en algunas variables, y a veces nosotros tratamos de contener y decir, no, mira, esto es bueno para esto, pero tampoco creas que vas a hacer una casa en 2 meses. Como que a veces se van del otro lado, como que le agregan tantos adjetivos positivos que nosotros, para evitar una desilusión a futuro, tratamos de proporcionar la información. Pero hoy por hoy estamos viendo un quiebre, la gente está ávida quiere cosas nuevas, se abre a cosas nuevas, y eso también es como un lindo recurso. ¿Y qué pasa con los arquitectos en general? ¿Se abren a las cosas nuevas? Y bueno, ese es un tema porque cada uno, como dice cada maestrito con su librito, a veces uno viene con una inercia de cómo viene haciendo las cosas, y lo que tiene de bueno la sustentabilidad es que son cosas fáciles y de sentido común, no se requiere como conocimientos o cambios muy profundos. Pero si vos necesitas gente, por ejemplo, Guillermo, para trabajar en tu estudio o en tu empresa, ¿irías con los ojos cerrados a buscar un arquitecto que recién se recibe? ¿Podrías decir, este pibe viene con la cabeza nueva o no? Y no, nosotros en el estudio, por ejemplo, tenemos gente que ha hecho másters en Europa, que ha hecho, posgrados acá en la Argentina también vinculadas a la temática, gente que trabajó en el exterior en términos de energías renovables. La capacitación es muy importante como para poder adquirir un nivel profundo en las decisiones en proyectos de distintas escalas. Ahora, yo creo que hay mucho que se puede hacer teniendo como conocimientos en un primer nivel. Ya la mejora que se puede generar es muy grande. Animarse ya a tener un concepto bioambiental, o sea, esto de analizar el estudio del sol y animarse a elegir buenos materiales, esos son 2 pasos que hacen un cambio enorme. ¿Te imaginas una Argentina que se expanda, que salga de las grandes ciudades y pueda constituir comunidades con la verdadera escala, con la escala humana, no la comunidad o la escala de los grandes edificios, la escala Dubái, que es una escala distorsionada? ¿Se puede pensar en eso entre nosotros? Yo creo que sí, y la Argentina tiene un poder y una capacidad de expansión. Algo comentabas vos al principio, Sergio, en relación al potencial territorial que nosotros tenemos. Desde la arquitectura somos uno de los países que tienen mayor variación climática en el mundo, no solo por nuestro desarrollo de norte a sur, sino porque en un lado tenemos un océano, en otro lado tenemos una cordillera, y en esa expansión se pueden generar lugares hoy por hoy para habitar que justamente vayan a la escala urbana, más humana, y en donde una de las variables que a veces se maneja en el urbanismo sustentable tiene que ver con esta diversidad de acciones. En vez de generar como ciudades que en un lado están todas las oficinas, en otro lado están todas las casas, en otro lado están todos los colegios, que genera muchos desafíos en el transporte, poder producir espacios a nuestra escala, que podamos tener esto que se llama la distancia caminando para manejarse, y que también tener un contacto con la vecindad y con la gente, que es lo más importante, porque el objetivo de la sustentabilidad también somos las personas y cómo nosotros nos conectamos con los demás. La ciudad de los 10 minutos, ¿no? Así le llaman. Exacto, sí, tal cual. 10 minutos para ir a comprar la verdura, 10 para llevar a la escuela a los chicos, 10 para ir al trabajo. No estamos lejos, como bien nos ha dicho Guillermo Durán, nuestro entrevistado de esta mañana. Tenemos un verdadero potencial entre nosotros. También nos ha dicho la construcción sostenible o sustentable. No es nada del otro mundo tampoco. Podemos aprender de lo que hacían nuestros abuelos. Los materiales están a mano. Yo siento que es una cuestión de disposición, ¿no? Y de seguir abriendo la cabeza pensando que todo irá para mejor. Todos estos proyectos tienen que ver con una espiritualidad diferente, con una salud de las personas diferentes. Todo nos lleva a un buen vivir. No hay modo de que no sea
así, porque la naturaleza de estos proyectos, de todo lo que estamos escuchando, tiene que ver con mejorar eso, con salir de esto que hablábamos antes, ¿no? De agolparnos en las ciudades, de andar desesperados y a los codazos buscando un lugar en el colectivo, un espacio para nuestros hijos en la escuela, otro para las personas más grandes en el lugar que les toque ocupar. Guillermo, gracias por este rato con nosotros, por dispararnos estos pensamientos en definitiva y por todo lo que hacen. Me parece que hay un gran campo todavía por delante y hay mucho que hacer. En esta transformación que vos muy bien comentabas, Sergio, el eslabón fundamental son ustedes, el trabajo que ustedes hacen de concientización y de comunicación, porque es lo que permite unir el conocimiento con la acción, con la gente, que es lo que activa toda gran transformación. Y personalmente también sigo mucho tu trabajo hace mucho tiempo en relación a los temas ambientales y bueno, mi admiración y mi agradecimiento también por tu trayectoria y por todo el trabajo que realizaste en todos estos años. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Que tengas un muy buen día. Gracias a todos. Un gran abrazo. Guillermo Durán es arquitecto, es director ejecutivo de Habitar, se ocupan de arquitectura sustentable. Es otra cosa que entusiasma, ¿no? Sí, totalmente, y que también nos compromete, porque el cambio, como decimos siempre, va desde adentro hacia afuera. Eso es. Ahí vamos, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.